Que lo que hoy toca hablar del puente de diodo. Nosotros sabemos que en el toma corriente tenemos una corriente alterna, una señal que varía 60 veces de positivo a negativo en un segundo. Pero el electrodoméstico como la computadora, la nevera o la televisión utilizan una corriente continua. Entonces, como nosotros pasamos de esa corriente alterna a una corriente continua con el uso del puente de diodo. El puente de diodo es un dispositivo rectificador que se encarga de convertir una corriente alterna en una corriente directa con rizado. Y esa corriente directa con rizado la podemos aproximar a una corriente continua con el uso de capacitores. Como vemos aquí, para construir un puente de diodo necesitamos 4 diodos rectificadores. En este caso vamos a usar el diodo 1N4007. Este es un diodo que tiene un voltaje de barrera de 1 voltio a 1 amperio. Para construir el puente de diodo, como dije, necesitamos 4 diodos, 2 pares de diodos en serie conectados en paralelo. En el nodo superior e inferior conectamos la corriente alterna y en el nodo derecho tenemos el polo positivo DC, en el nodo izquierdo tenemos el nodo negativo AC. Para hacer esta simulación vamos a utilizar el programa Circuit Wizard porque tiene 3 características que creo que van a facilitar la simulación. Primero, tiene un modo que nos permite ver el flujo de la corriente. Segundo, nos permite disminuir el tiempo de simulación. Y tercero, el osciloscopio se dibuja en tiempo real mientras pasa el tiempo. Así que si empezamos la simulación primero en el ciclo positivo, vamos a pausar en el ciclo positivo que tenemos. Si nos fijamos aquí abajo, vemos que el diodo empieza a conducir cuando se vence el voltaje de barrera, que si nos fijamos bien es aproximadamente 1 voltio. ¿Verdad? Entonces, si seguimos la corriente, vemos que aquí tenemos el nodo positivo, aquí tenemos una tierra. Entonces, el diodo 1 estaría polarizado en inversa, estaría en corte. Luego aquí abajo tenemos la señal negativa. Y aquí también, como tenemos la tierra, este diodo estaría polarizado en directa y nos llega el negativo a este nodo. Entonces, volvemos aquí al positivo. Tenemos que este diodo está polarizado en directa. Y así mismo nos llega el positivo a este nodo. Como aquí tenemos el negativo y de este lado tenemos el positivo, este diodo estaría polarizado en inversa, no estaría conduciendo. Seguimos corriendo el tiempo. Vemos que aquí tenemos el positivo. Vemos que aquí tenemos el negativo. Aquí tenemos el positivo. Y si seguimos en la corriente negativa, vemos que en el nodo de arriba, aquí tenemos un voltaje negativo. Aquí tenemos la tierra. Este diodo, el D1, estaría polarizado en directa, así que estaría conduciendo. Nos llega el negativo a este nodo. En el D3 vemos que nos llega un voltaje negativo, un voltaje positivo a este nodo. Y aquí tenemos la tierra, así que el D3 estaría polarizado en inversa, no estaría conduciendo. Luego vemos en el D2 que el diodo estaría polarizado en inversa, porque tenemos el voltaje negativo en el terminal positivo. Entonces nos quedaría el diodo 4 que estaría polarizado en inversa y nos llega el voltaje positivo a este nodo. Para poder ver mejor la simulación, vamos a colocar un LED aquí. Si corremos la simulación podemos ver cómo el LED se enciende y se apaga, lo que nos evidencia el rizado de la corriente directa. Ahora, para poder aproximar esa señal a una corriente continua podemos usar un capacitor. Vamos a usar un capacitor electrolítico porque tiene la animación de carga y descarga. Vamos a colocar un capacitor de 100 microfaradios en paralelo.
Vemos cómo se va cargando y ahora se va descargando y vemos cómo se va atenuando un poquito la señal. Si cambiamos la capacitancia del capacitor a 500 microfaradios, lo primero que vemos es que se carga mucho más rápido. Y lo segundo es que el diodo se atenúa menos y vemos cómo la señal se suaviza cada vez más. Si ahora le ponemos 2500 faradios, vemos que se va a cargar muchísimo más rápido y que la señal es casi no tiene rizado. Si lo cambiamos a 10.000 microfaradios, vamos a ver. Tiene un poquitito de rizado, se nota, pero casi no tiene rizado. Eso sería todo por este video. En este video podemos ver cómo se rectifica una corriente alterna y el efecto que tiene conectar un capacitor en paralelo, su diferente capacitancia, qué efecto tienen en el rizado de la corriente directa. Eso sería todo y nos vemos con un próximo video.